Muy buenas, soy David Berlanga y esto es Filopop. Donde los problemas son filosóficos. El segundo de los ítems que vamos a ver es el lenguaje, en concreto la forma en la que este tipo de música usa el lenguaje, de una forma novedosa si lo comparamos con otros estilos actuales. Si por ejemplo el pop usa metáforas manidas sobre el amor y el dolor, buscando llegar al máximo número de personas, haciendo que su música sea comprensible a priori, la música urbana configura nuevas formas de lenguaje que no siempre son comprensibles para el gran público. De hecho, siguiendo la conceptualización wittgensteiniana, podemos decir que cada letra de cada artista de trap se mueve dentro de un determinado juego del lenguaje. Recordemos que el juego del lenguaje en Wittgenstein es un uso del lenguaje propio de grupos reducidos o cercanos, cotidianos podríamos decir. De este modo hay referencias que los artistas lanzan a su propio grupo de amigos que no entenderíamos y que no tienen una pretensión de ser entendidas. La cosa se pone todavía más difícil si la música se produce en Latinoamérica, donde los juegos del lenguaje se multiplican teniendo en cuenta la cantidad de hispanohablantes y la explosión artística que ha tenido en el continente. Y este lenguaje cotidiano no es baladí, encierra verdades veladas para el gran público y que tiene un carácter originario dentro del conocimiento del mundo de estos artistas. Es decir, lo que nos cuentan en sus canciones tienen caracteres ocultos, no ya por metáforas, sino por juegos del lenguaje. En ocasiones la cuestión no es tan arcana para el gran público y lo que pasa es que mandan un mensaje generacional. El uso de expresiones como 24/7 o los off-white, y a mí ya no me cachas, yo no soy tu Pokémon, o reducciones del lenguaje al máximo como X100 Pre, título de su primer disco, dan a entender que el mensaje no está dirigido al gran público sino a un estrato generacional, lo que hoy llamamos millennials. Para nosotros son referencias de una cultura en la que crecimos, son cotidianas. Generaciones anteriores y puede que posteriores a la nuestra no sentirán ese apego a esta cultura pop. El disco X100 Pre es una reducción que recuerda a la necesidad que había en los tiempos comunicativos del SMS por comprimir la información al máximo. Se conceptualizaban letras, se reducían las vocales al máximo. Y en caso de poder usar iconos, mejor que mejor. La síntesis de la información en una emoción icónica. Esto se hacía por una única razón. Como siempre. Todos los que crecimos en este periodo histórico de la comunicación sabemos lo que costaba cada SMS y que no podíamos ir gastando así como así los caracteres. En las generaciones posteriores a la nuestra, nacidas con la mensajería instantánea, no hay ninguna excusa para no volver al diccionario y escribir sintáctica y gramaticalmente de forma correcta. Sin embargo, nuestra generación quedó estigmatizada por aquello y todavía hoy se hace referencia a aquella escritura. Es por ejemplo la cuestión del XD o el pico 3, que a priori representa un corazón. Digo a priori porque es un icono que ha sido reinterpretado últimamente por diversos artistas urbanos. Para Pin Flaco representa el corazón y le dedica una canción homónima, pero hay quien ve ahí unos genitales masculinos. Como se ve, se están sintetizando ideas, y es esa referencia a aquella época en la que creció esta generación en la que prolifera también Bad Bunny. Su disco X100 Pre quiere decir, pues eso, por siempre. Por eso es de destacar esa referencia a la nostalgia que hace en su canción Como Antes. Se trata de un tema nostálgico que comienza hablando del principio de una relación personal, pero que después las referencias nostálgicas son indudablemente al pasado en el que creció y del que no queda nada en el presente. Bad Bunny cambia la nostalgia tan manida en la música por relaciones pasadas y nos presenta una nostalgia por el pasado pop en el que creció y que nuestra generación recuerda muy bien. Veámoslo. Borré el Netflix y fui al Blockbuster y una movie alquilé. Te hablé por el Messenger y por MySpace. Los Simpson a las 4 y para el cuarto a las 6. Saqué las fotos del cajón y mis tenis no se ven. Pasé la Gold en la Game Boy, pero nada cambia, sigue siendo hoy. Es evidente cómo la nostalgia por esa época guía el tema y por tanto el lenguaje empleado va dirigido a una generación en concreto. Es que incluso nos habla de jugar a los tazos. Muchos de vosotros no sabréis ni qué es eso, es esto. Esta nostalgia es algo que se repite en el panorama nacional. Por ejemplo, la referencia a juegos de cartas como Yu-Gi-Oh! De Young Beef en Young Beef Manga o el tatuaje de Gyarados de Pokémon en el vientre de Cecilio G. Para unos, locura, para otros, iconos y referencias culturales retro. ¿Ya pueden considerarse retro? Referencia aparte la frase "pero nada cambia, sigue siendo hoy", donde parece formularse una reflexión sobre el tiempo, sobre el uno de Parménides y el eterno retorno.
igual estamos estirando demasiado la cuerda. Pero bueno, no deja de ser interesante cómo en una canción que está marcada por la nostalgia del pasado, se apele a que nada cambia, ya que esa nostalgia surge del devenir, del cambio. Y es que el puertorriqueño sabe que el pasado no vira. Y en su tema Estamos bien dirá: la vida no tiene repetición. Por lo tanto, su idea de tiempo sigue siendo lamentablemente lineal. La música urbana se caracteriza también por el hablar claro, con palabras que podrían considerarse de mal gusto o poco artísticas. Pero con ello lo que se logra hacer es un uso artístico de las palabras malsonantes. Mención especial en España a Gazowi o Bad Gyal, pero también a Pure Gun, que además vemos cómo los mismos nombres artísticos son fruto de una creación del lenguaje o reflejo de juegos del lenguaje actuales. El uso de la X como vocales o para demarcar un espacio vacío o neutro está a la orden del día en las redes sociales. Gazowi, por ejemplo, hacía referencia a la dificultad de comunicación dentro de un mismo idioma con diferentes juegos del lenguaje. Tras su paso por la Resistencia, afirmó que la mayor separación entre los productores del programa y ella era el lenguaje. No había posibilidad de un estado ideal de diálogo. La forma de escritura académicamente incorrecta se lleva en el nombre, como Young Beef, pero también en las letras. No es de extrañar tampoco que en Bad Bunny haya títulos de canciones con palabras como guerrear, pico 3, bichillar o perriabas. En la música urbana el lenguaje es muy importante, porque abre nuevas formas de expresión más allá de los modismos que divergen de la corrección y de lo normativo, creando nuevas imágenes del mundo. Si hacemos caso a Wittgenstein, que los límites del lenguaje son los límites del mundo. Las connotaciones de este lenguaje tienen que ver con el estrato social y con la época en la que los artistas crecen. Como hemos visto, y si hacemos caso a Castro, en el caso español, la música urbana está profundamente atravesada por la crisis financiera de 2008 y por tanto con la precariedad. Estos juegos del lenguaje son formas de abrir visiones de la realidad que están ocultas para el grueso de la sociedad que no padeció la precariedad de aquel momento y de este. Por tanto, ¿podemos hablar de un lenguaje más cercano a la realidad? ¿Y tú qué piensas? Recuerda que todavía nos queda por tratar la realidad, el género y la religión. Un saludo y hasta ahora. ¡Chao! Si el video te gustó, dale like, dale like, dale like. Suscríbete, dale like, dale like, dale like.